días. Estamos aquí con Vilma Andrade y nos va a contar un poco de por qué quiere ser asambleísta, cuál ha sido su recorrido político y qué es lo que le entusiasma de esta representación que pudiese ejercer en los próximos comicios. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Yo quisiera empezar por mi recorrido político, que ese justifica definitivamente mi actuación y mi planteamiento de ir a la Asamblea Nacional. Yo empecé en Izquierda Democrática como dirigente barrial. Luego, pues, pude llegar a ser la presidenta de una organización que en nuestra estructura se llama Central de Células Barriales. Después fui vicepresidenta provincial de Pichincha, alcancé luego ser candidata y también concejala por 3 periodos consecutivos en representación de Izquierda Democrática. Fui la primera candidata en encabezar una lista de concejales en la provincia de Pichincha. Nunca una mujer había encabezado antes una lista. Izquierda Democrática me dio esa posibilidad. Alcancé la más alta votación para una mujer en una campaña electoral en los 2 periodos consecutivos, 2000 y 2004. Fui también electa vicealcaldesa, ejercí por 2 periodos igualmente esa función, es decir, 4 años, porque en ese momento teníamos elecciones intermedias. También participé como candidata y fui electa también en la provincia de Pichincha como diputada provincial en el último Congreso Nacional, igualmente con la más alta votación que Pichincha había entregado a una mujer, y llegué al Congreso Nacional que como dimos paso a la Asamblea Nacional Constituyente quedó concluido ese proceso. Luego yo he seguido interviniendo y ahora soy la primera mujer en el Ecuador que ha refundado un partido político. Soy la primera mujer también que está en este momento al frente como presidenta nacional de una organización política en el Ecuador. Como todos sabemos, los proyectos que se han llevado a cabo en la anterior Asamblea Nacional dejan muchos vacíos jurídicos y muchas veces muchas inconsistencias en el ámbito legal. Por eso quisiéramos saber qué reformas va a plantear usted para poder encasillar esta normativa para que se pueda generar un ambiente jurídico más estable y que haya seguridad jurídica. Y de la misma manera, ¿qué proyectos de ley usted planea presentar dentro de su periodo en la Asamblea Nacional? Bueno, usted lo ha dicho muy claro. Definitivamente ya tenemos en este momento un análisis de las repercusiones de las leyes. Las leyes tienen que ser pensadas para solucionar los problemas de la gente. Para eso es una ley. No puede ser para entrabar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, nosotros hemos planteado varias reformas. La reforma, y creemos que es la más importante, es al Código Integral Penal para no criminalizar la protesta social, que en este momento está contemplada, y también creemos que una lucha profunda para la corrupción es un planteamiento que estamos haciendo de reforma también al Código de Integral Penal, que la denominamos soplón cívico, que permite realmente a aquellos contratistas o empresas que han sido sujetos de presión para entregar su contrato y que de alguna manera cayeron también en un error de dar una coima para esa contratación, que ese soplón cívico no pueda ser imputable, es decir, no pueda tener un seguimiento jurídico a esa denuncia, y que podamos los ecuatorianos conocer en dónde y a quién se entregaron los recursos que a la postre son actos de corrupción. Eso va a poder determinar realmente recuperar esos dineros y saber quiénes son los testaferros que han caído en ese tema. Igualmente creemos una reforma que la llamamos gobiernos de honestos. Por ahora, para un corrupto existe la inhabilidad política, es decir, no puede presentarse a una elección popular. No puede ser candidato. Nosotros creemos que tiene que ser también una inhabilidad jurídica que no permita que ese funcionario corrupto vuelva a ser funcionario.
público. Y de esa manera tenemos que hacer entonces una reforma a la LOCEP, la incorporaríamos. También creemos que hay que hacer una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior para devolverle la autonomía universitaria, pero también para que haya la libre elección de carreras, para que los estudiantes no pierdan esa vocación de vida que definitivamente las ha llevado a los bachilleres a tener un título que solamente les permite ingresar a la universidad y que esa universidad de hecho no les da paso. Entonces vamos a una reforma también de esa ley para permitir la educación dual, para que existan los estudiantes los que puedan ingresar al mercado laboral, pero a la vez tener la posibilidad de seguir estudiando. Hay que fortalecer el sistema educativo en todas las áreas. Entonces esa es otra ley. Igual creemos indispensable una reforma a la Ley de Seguridad Social. El seguro social es de las instituciones democráticas más importantes porque da seguridad no solamente preventiva, curativa, sino que también da prestaciones para huérfanos, para ancianos, para viudas. Y desgraciadamente el haber retirado el 40% de aporte del Estado es una irresponsabilidad. Nosotros le vamos a devolver esos recursos para que el seguro social pueda tener pues durabilidad, pueda tener estabilidad económica y pueda generar las prestaciones. Vamos a hacer una reforma integral a la Ley de Seguridad Social. Entonces también estamos trabajando en varias reformas en esa propia ley. Y la ley, una nueva ley que nosotros queremos prepararla y la vamos a presentar, es una ley de emprendedores. Por hoy existe una ley concursal, pero desgraciadamente está hecho con una visión caduca, antigua, que lo que hace es bloquear la participación del emprendedor, del innovador. Nosotros reconocemos que hay emprendedores por innovación, pero también en este momento de una crisis económica hay emprendedores por necesidad. A ellos tenemos que darles un acompañamiento con políticas públicas claras y también sabemos sobre la base de las estadísticas, 1 de cada 8 emprendimientos logra surgir. Es decir, 7 se quedaron fuera. Esos sueños que tienen los emprendedores de crear una empresa, de crear un pequeño negocio, que no lo han podido cristalizar. Nosotros creemos que hay que ir a la ley de quiebras, que permita fallar muchas veces al emprendedor, pero saber que hay un soporte para que vuelva a emprender. Una de las atribuciones más importantes de un asambleísta es el poder fiscalizar las actuaciones de los otros poderes del Estado. Pongámoslo en 2 etapas. Primero, ¿cómo planea usted fiscalizar las actuaciones pasadas de las anteriores asambleas y como de los otros poderes? ¿Y cómo planea ejercerlo de manera cuando se encuentra en la asamblea? Bueno, nosotros tenemos fundamentalmente 2 acciones como asambleístas. Es legislar y fiscalizar. Y la fiscalización tiene que estar enmarcada yo creo que en parámetros éticos. Tiene que ser precisamente llegar hasta el fondo de la corrupción y de la aplicación realmente de la normativa ecuatoriana para que realmente no haya impunidad. Lo peor para un Estado es que haya impunidad, porque el que queda después de un acto de corrupción impune hace que la sociedad se vaya degradando, que crea que cualquier persona puede llegar a ocupar un puesto público o una función pública y que pueda haber evitado el control. Y creo que para eso es fundamental garantizar la independencia de los poderes. Nosotros vamos a hacer una consulta nacional a través de un referéndum para dejar sin efecto el Consejo de Participación Ciudadana o al menos la fecha de cumplimiento de las funciones del Estado que fueron nombradas desde ese poder. Porque fíjense ustedes, si no tenemos los organismos de control autónomos, libres de la presión del gobierno, en definitiva, de una de las funciones del Estado, que es el Ejecutivo,
Eso no va a permitir realmente una fiscalización. El Parlamento puede llegar a determinar actos de corrupción, pero si la Fiscalía, la Contraloría no ejercen su potestad, definitivamente están quedando en la impunidad. Por lo tanto, va de doble vía la fiscalización dentro de la Asamblea, sin persecución, sin revanchismos, pero sí permitiendo que los ecuatorianos también puedan ser voceros. Paco Moncayo lo ha mencionado, el primer decreto que él lo hará es crear la Comisión Cívica Anticorrupción, es decir, ciudadanos que liberados de las presiones políticas realmente puedan ejercer esta acción fiscalizadora. En lo personal, de mi experiencia como legisladora, creo indispensable que la fiscalización se la haga a través de revisar la ejecución presupuestaria, porque no es solamente corrupto el que se lleva los recursos de los ecuatorianos en la función pública, también es corrupto aquel funcionario inoperante, aquel funcionario que no llevó adelante los proyectos que fueron aprobados y que a través del Parlamento se aprobó un presupuesto para su ejecución, y en muchos casos sabemos que la ejecución es mínima y que esos recursos no llevaron adelante el cumplimiento de proyectos en beneficio de los ecuatorianos. Entonces vamos a trabajar en el tema de fiscalización profundamente, pero sobre estos parámetros que creemos nosotros que van a permitir un señalamiento claro de aquellos corruptos, pero también mejorar las prácticas de ejecución presupuestaria.